Bienvenidos a nuestro 18º día de Oración y Ayuno TV 2023. Desde mucho tiempo atrás se ha tenido la discusión qué tan importante es llevar el Evangelio a otras culturas y a países lejanos. ¿Se debe involucrar una iglesia tanto en eso, sabiendo que hay tanta necesidad en los países donde las iglesias son fundadas? Pues alguien ha dicho, y a lo cual me uno, y creo que hay soporte bíblico, que la misión de la iglesia es llevar el Evangelio desde aquí hasta allá. Y el que no haga eso no es iglesia. Rotundo, fuerte, y tal vez algunos no lo aceptarán, pero creo que la evidencia bíblica es suficiente como nos lo plantea allí el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Aparece en esta narración bíblica algunos aspectos bastante importantes y habla precisamente de uno de los que luego se convertiría y sigue siendo el misionero modelo por excelencia mostrado en la Escritura. Un hombre que su pasión era llevar el Evangelio donde no lo había. ¿Y qué encontramos en esta narración? Encontramos la extensión de la obra. Ya Jesús había dicho, lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero no habían iniciado el proceso. Entonces, por causa de las circunstancias que el mismo Pablo inició. Y fíjese qué curioso, él inició este movimiento de extensión de la iglesia cuando empezó a perseguir a la iglesia. Y luego de hacerse creyente, la siguió extendiendo. Muy interesante y casi que anecdótico su doble labor del apóstol Pablo. Definitivamente los dispersados empezaron a llevar el Evangelio en la medida que les tocaba huir. Y precisamente el mismo texto nos recuerda las palabras de ser testigos para llevar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra, porque efectivamente algunos quedaron en Jerusalén, según el texto que leímos, otros fueron a Judea, a Samaria y así sucesivamente. Desde aquí hasta allá es el paradigma bíblico. La otra cosa que aparece allí es la persecución. Siempre que se predique el Evangelio, recordando que somos contracultura, habrá oposición, de distinta índole, de distintas formas, pero siempre habrá oposición. En algunos casos hoy en el mundo es física, pero por ejemplo en nuestro país y en Occidente se está dando el secularismo hostil, donde se ataca a los creyentes por su pensamiento, por su forma de ver la vida. Entonces, cuando empezamos a notar que hay un compromiso desde el Evangelio con nosotros, porque nos compromete en el corazón para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, reconocemos la importancia de enseñar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos los que se congreguen en cualquier iglesia, de pensar no solamente localmente, sino globalmente. Necesitamos cabeza para entender. La primera carta a los Corintios, el capítulo 1, nos enseña. Así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana.
Nos enseña entonces la Escritura que el plan de Dios es usar la palabra para que fluya y corra por todas partes del mundo. Es un mandato, es un principio y es el plan grandioso de nuestro Dios. Está claramente demostrado en la Escritura. No hay una opción. La iglesia no tiene una función que sea más importante de la llevar el Evangelio. Esa fuerza interna que el Espíritu Santo empieza a motivar en nosotros. Por eso es que cualquier creyente, cuando acepta a Cristo y tiene un encuentro con Jesús, lo primero que quiere hacer es compartirle a todo el mundo el poder del Espíritu Santo en acción. La Biblia lo tiene claro. Ahora, ¿qué pasa en nuestro corazón? Debemos reflexionar y tomar decisiones como lo dice precisamente la primera carta a los Corintios en el capítulo 9, versículos 16 al 17. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. Qué buena descripción la que hace el apóstol Pablo. Él dice, siento en mi corazón, es una obligación interna. Y fíjese que no está hablando de ser forzado, es el poder del Espíritu Santo que le impele, que lo obliga, pero de una manera positiva. Es inevitable. Cuando tenemos el gozo del Señor y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra está con nosotros y vemos el resultado de la transformación que logra el querer ser como Jesús. Tenemos que predicar. Hay algo intenso en nuestro corazón y espero que no se esté perdiendo esa pasión. Y con esa pasión tan fuerte, entonces tenemos todo lo suficiente para con nuestras manos empezar a hacer. Y aquí le sumo también nuestros pies para que puedan caminar hacia donde Dios quiere, como ya lo recordamos en el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, 19 y 20 nos dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y Mateo 9:38 también nos ayuda. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nos mandan entonces estos 4 textos que ya leímos, muy conocidos, a cosas directas y simples. Miremos los verbos. Recibir el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Él nos capacita y nos da todas las herramientas para impactar con el Evangelio. Pero nosotros en nuestra identidad debemos ser testigos. Hablar de lo que nos consta, de la gran transformación que el Señor ya ha hecho en todos nosotros. Pero teniendo eso, vamos a enseñarle a las personas, logrando que se vuelvan discípulos, a ser discípulos. No es fanáticos ni religiosos, sino discípulos. Y para que un discípulo pueda llegar a ser lo que debe ser, necesitamos enseñar la palabra, modelar la palabra, explicar la palabra. Luego que entendemos que la iglesia va multiplicándose así, tenemos que volver a conseguir más personas que puedan predicar el Evangelio y que estén dispuestos. Por eso debemos rogar por obreros, porque la cosecha es muy grande y los obreros son pocos. Todas estas personas y todos estos elementos allí dados, el llamado de Dios y dados por la palabra a nosotros, necesitan ser formados, y espacios para practicar también son necesarios. La iglesia es importante en esto.
Por eso dice la palabra en el último texto que leímos, acordémonos de los pastores, oremos por ellos, apoyemos a los pastores, nuestros líderes. Sí, todos somos humanos, todos tenemos defectos, pero debemos unirnos y trabajar juntos. Por eso intercedemos por todos aquellos que nos están enseñando para ser mejores. Padre Santo, te damos gracias, Señor amado, porque entendemos que el Evangelio se lleva desde aquí hasta allá. Eso está claro. Entendemos que el Evangelio es global, pero también es local. Por eso hablamos de glocal, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre Santo, porque ese concepto va mucho más allá que una enseñanza técnica, oh Dios. Tiene que ver con nuestros corazones, tiene que ver con nuestra pasión, tiene que ver con nuestra disposición. Queremos ser hacedores de discípulos. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos para que en sus casas, en las células, sí, en este acá cercano, en la ciudad de Medellín o Antioquia, podamos hacer el mayor y mejor esfuerzo. Otros se animarán a ir a Colombia y luego algunos más querrán ir a otros países hasta lo más lejano de la tierra. Lo haremos juntos para tu honra y gloria y bendición de muchos, porque al fin y al cabo, como hemos aprendido, aquí están el país más importante, aquí estamos los que vamos a ir a donde nos toque ir. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, oh Dios. Amén. Les esperamos en nuestro día 19, Oración y Ayuno TV 2023.